¿Qué pedo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Am, bueno, ahora voy a hablar sobre la microbiología. Voy a hablar rápido sobre la historia, más o menos cómo estuvo el pedo, ¿no? En qué año comenzó, quién la inventó, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, de primeras se sabe que mm, que pues nuestros antepasados han utilizado a los microbios sin darse cuenta. Esto viene desde épocas muy antiguas, como desde cuando hacían el vino, ¿no? Los babilonios, todo ese pedo, ¿me entiendes? El pulque, por ejemplo, aquí en esta región de México, de Mesoamérica, lo que era Mesoamérica, lo que es Mesoamérica. Bueno, en toda esta zona también, ¿no? Estaba el pulque y toda esta situación donde pues se usaban pues microorganismos, en este caso me parece debieron ser hongos para la fermentación y su posterior desarrollo en pan y cerveza, ¿no? Pero bueno, entonces los microorganismos siempre han convivido con nosotros desde hace mucho tiempo, sin embargo, pues no fue hasta, no sé, unos 300 años, tal vez, 200, 1000, 2000, sí, como 200 años que los empezamos ya realmente a que se caracterizaron, que se empezaron a utilizar para procesos industriales de alimentos, por ejemplo, o por ejemplo la producción de insulina, etc., ¿no? Entonces, eh, pues sí, siempre han sido muy útiles, pero pues su aplicación directa, digamos, en favor de nosotros como especie y su entendimiento pues se ha desarrollado desde hace apenas unos 200 años, ¿no? En fin, yo les voy a hablar a partir de estas épocas, estos años que están aquí. Eh, Empezamos primero con Robert Hooke, que observó por primera vez las células en un corcho. Observó ciertas rendijas a las que le llamó posteriormente células. Fue el precursor de la teoría celular y pues dijo que todos los organismos están formados por células, ¿no? Después, un par de años después, en 1668, Francesco Redi, eh, era italiano si no me equivoco, rechazó la teoría de la generación espontánea, experim ah, sí, hizo el experimento de la carne y las moscas. Eh, este experimento, como bien lo ilustra la imagen, pues puso en diferentes frascos carne. En unos los dejó abiertos, otros los dejó con una telita y otros los selló pues con un tapón, ¿no? Herméticamente. ¿Qué fue lo que descubrió? Que los que selló, los que estaban sellados, pues no había moscas o gusanos creciendo sobre la carne. Los que estaban abiertos, se observó, o bueno, los que estaban semiabiertos, que era con la tela, observó moscas sobre los frascos, pero sí, bueno, sin embargo no encontró o no observó organismos en la carne en sí. Y por último, los frascos abiertos, pues sí presentaron moscas y larvas, ¿no? Y todo eso. Esto fue importante porque, pues, anteriormente se creía que la materia o los organismos se originaban de materia inerte, por ejemplo, las piedras o así. En este caso, la carne, se creía que em, pues las moscas y los gusanos aparecían de la carne así nomás, así como ¡pum! Ya aparecieron, ¿no? Entonces esto fue importante porque este sujeto, Francesco Redi, no creía en esa situación, por eso dice que rechazó la teoría de la generación espontánea y pues de alguna manera demostró que pues no, la materia no, y los animales en particular no aparecían nomás así de repente, ¿no? Sino que tenían progenitores. Bueno, dice, sus descubrimientos pudieron desacreditar la teoría de la generación espontánea para los animales y plantas, pero esta idea de la generación espontánea persistió para el mundo de los microorganismos. Ok, eso, pues sí,
lo veremos más adelante. ¿Quién fue finalmente quien dijo no? La generación espontánea no existe para nadie. Eso es solo un mito. Teoría de la ovoposición. Ok. Posteriormente, en el año 1600 después. No sé exactamente la fecha, ahí las tiene el cuadro, pero bueno. Después, Anthony van Leeuwenhoek observó y describió microorganismos vivos como bacterias, protozoos, espermatozoides, etc. Aportes en la Royal Society of London. Creo que aquí esta información no le hace justicia a lo que hizo este hombre. Era un holandés que se dedicaba, ni siquiera era científico, se dedicaba básicamente a fabricar lentes y lupas y todo ese pedo. Justo por eso es que él terminó haciendo sus aportes, porque, o sea, sus lentes eran tan buenas que tenían muchísimo mayor aumento que las que usaban los científicos en aquel entonces. Entonces, eso fue un parteaguas de sus aportes, y no solo eso, sino que además este tipo no solo los observaba, sino que también comenzó a describirlos y a ¿cómo se dice? Los empezó a describir y además los dejó, comenzó a registrarlos, vaya, dejó registro de lo que eran, cómo se veían, cómo se movían y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues les digo, no tenía formación científica y de hecho al principio, si no me equivoco, pues no le hacían mucho caso, justo por lo mismo. Pero él les mandó sus aportes a la Royal Society of London. y y pues ya, ese fue su gran aporte. Está cool, ¿no? Bueno, después, aquí me parece 1745, perdón. John Needham, este tipo sí creía en la generación espontánea. Lo que hizo fue poner carne en contacto con cenizas calientes y observó la aparición de microorganismos que no se encontraban antes de la experiencia, deduciendo de ello que los microbios se habían originado de la carne. Experimento de las infusiones y la fuerza vital. Pues sí, este tipo creía en la generación espontánea y lo que hizo fue que puso a calentar, o sea, en caldos nutritivos, creo que se llamaban. Pero como ven lo dejó abierto. Entonces, al calentarlo, sí, mataba a los microorganismos, pero con el pasar del tiempo, pues cuando el caldo recuperaba la temperatura ambiente, pues, como se observa aquí, volvían a proliferar los microorganismos, ¿no? Entonces, pues sí, este güey dijo, oh, pues sí, miren, aquí en mi experimento se observa que sí vuelven a aparecer, entonces sí hay generación espontánea, ¿no? Bueno, tiempo después, de nuevo, apareció Lázaro Spallanzani. Este también era italiano. Él no creía, de hecho creo que este era un sacerdote, un monje, algo así. No creía en la teoría de la generación espontánea. Y entonces lo que hizo fue desarrollar aún más los experimentos que realizó Needham. Y él propuso que el aire contenía gérmenes. Como se observa aquí, ¿no? Hizo los experimentos, no solo se quedó con calentarlo y dejarlo enfriar, ¿no? Sino que lo calentó. Hizo dos pruebas, ¿no? Uno sin sellarlo y el otro sellado. ¿Y qué fue lo que observó? Que el que estaba abierto proliferaban los microorganismos y en el que estaba sellado se mantenía libre de microorganismos. Entonces por eso propuso que el aire los contenía. En ese intervalo de tiempo, bueno, después hubo otros científicos como John Tyndall y Ferdinand Kohn que descubrieron las endosporas.
Dice, valiéndose de una cámara proyectada especialmente, efectuó experimentos para demostrar que el polvo transporta los microorganismos. Demostraron la existencia de estructuras resistentes al calor, endosporas. Ebullición por tiempos cortos no elimina los microorganismos. Sí, estos tipos descubrieron que existían ciertas estructuras. Descubrieron que existían estructuras de las bacterias llamadas, a las que llamaron posteriormente endosporas, que resistían al calor. Sí, es como, ¿cómo decirlo? No sé, no se me ocurre una analogía en este momento, pero es como una coraza que las protege y guarda su material genético. Esta estructura se encuentra en condiciones adversas, en este caso por ejemplo altas temperaturas, pero una vez que las condiciones vuelven a ser ideales, esta coraza se desprende o se destruye, no sabría bien cómo llamarle, y se libera pues la bacteria, por decirlo así, y entonces se vuelve a replicar, empieza a proliferarse y pues se obtienen los mismos, o sea, se obtienen los resultados, por ejemplo, en lo del caldo, ¿no? O sea, justo estos tipos estaban también investigando que se dieron cuenta que no funcionaba igual en todos los caldos, ¿me entiendes? O sea, ciertos caldos funcionaba, bueno, o sea, en ciertos caldos funcionaba lo de calentar poquito, ya se morían y ya no aparecían, ¿no? Pero en otros, a pesar de calentar por mucho tiempo y a muy altas temperaturas, pues a pesar de todo eso, con el tiempo volvían a aparecer microorganismos, ¿no? A pesar de estar sellado. Entonces, pues así fue como se dieron cuenta de lo de las endosporas. Este último, pues es ahí como un dato, 1847, Ignaz Semmelweis, epidemiología de la fiebre puerperal. Epidemiología de la fiebre puerperal. E. coli, bla, 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 y ya. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya no tengo más tiempo, pero voy a subir una segunda parte.